Muy bien, muy bueno, muy buenos días, doctor, doctores, compañeros. El, el tema a tratar el día de hoy, ¿verdad? El día de hoy les voy a hablar acerca de tumores óseos malignos. Ok, muy bien. A manera de introducción, ¿verdad? Los tumores óseos malignos representan un reto, tanto para radiólogos como patólogos. Son poco comunes, sin embargo, en la mayoría de las prácticas, definitivamente en la nuestra, es posible encontrarse con al menos 1 a 2 o incluso más al año, ¿verdad? Por lo tanto, resulta sumamente importante reconocerlos y dar un diagnóstico diferencial, correcto y apropiado. Muy bien, el contenido de esta clase lo dividí en dos partes. La primera es un resumen corto, un recordatorio corto de los distintos aspectos, enfocándonos en cuáles de estos aspectos o características de las lesiones óseas nos van a ayudar a diferenciarlas de un tumor maligno de uno benigno. Y la segunda parte ya hablaré ya de los tumores óseos primarios malignos más comunes, ¿verdad? Muy bien, la primera parte, ¿verdad? El objetivo de la primera parte es responder la pregunta, ¿cómo diferenciar un tumor maligno de uno benigno? Y tratar de dar o formar un abordaje sistemático. Entonces, tradicionalmente se han estudiado 4 aspectos de una lesión para decidir si es maligno o no, ¿verdad? Tenemos la destrucción cortical, tenemos la periostitis o la reacción periosteal, ¿verdad? Recordemos, esta puede ser continua, es continua, agresiva o benigna. La localización, no solo cuál es el hueso afectado, si es del esqueleto axial o de las extremidades, sino también la localización dentro del hueso, ¿verdad? Si es epifisiaria, si es metafisiaria o diafisiaria, central o excéntrica, ¿verdad? Intramedular, cortical o periosteal. Y la zona de transición, si es amplia o gruesa, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Las características más importantes en el análisis de un posible tumor óseo son, primero, la morfología de la lesión ósea en una radiografía simple. Definir, ¿verdad?, si esta es osteolítica o esclerótica. Si es osteolítica, ¿verdad?, definir si tiene una zona de transición angosta, es decir, bien definida, o amplia, mal definida. Segundo, la edad del paciente. El dato clínico más importante, todos son importantes, verle el tiempo de evolución, si es dolorosa o no, si se asocia a una masa o no, pero el más importante de todos es la edad del paciente, el dato clínico que no puede faltar definitivamente. La mayoría de los tumores óseos son osteolíticos, por lo tanto, la zona de transición entre la lesión y el hueso normal adyacente es el mejor indicador para clasificar una lesión como benigna o agresiva. Entonces tenemos dos zonas de transición. La zona de transición puede ser amplia o angosta. La zona de transición angosta, a su vez, se divide en dos tipos, la angosta propiamente dicha y aquella que tiene un borde esclerótico. Una observación, ¿verdad? Agresivo no es sinónimo de malignidad, ya que existen procesos benignos que pueden ser agresivos, por ejemplo, la infección y el granuloma eosinofílico. Y aquí tenemos un ejemplo de un abordaje sistemático de una lesión ósea. Como les decía, primero determinar si la lesión es osteolítica o esclerótica. Si es osteolítica, o determinar el patrón más predominante, ¿verdad? Si la lesión es osteolítica, clasificarla según sus márgenes, es decir, según su zona de transición, en bien definida o mal definida. Si tienes una zona de transición angosta o amplia, respectivamente. Segundo es ver los datos clínicos, de los cuales el más importante va a ser la edad, el que no puede faltar, ¿verdad? Ya que muchos de los tumores tienen predilección por ciertos grupos etarios. En este caso, ¿verdad? En este algoritmo ahora los dividen en menores de 30 a mayores de 30 años, pero resulta más conveniente dividirlos en grupos de edad, de 1 a 30 años, de 30 a 40 y mayores de 40 años. Más adelante los iremos viendo. Una vez ya determinado si es el patrón, si es lítico o esclerótico, la zona de transición, la edad, tenemos que observar la localización de la lesión, ¿verdad? No solo qué tipo de el hueso afectado o los huesos afectados, pero la localización dentro del mismo hueso, ¿verdad? Si está localizada en la epífisis, metáfisis, en la diáfisis, si es céntrico o excéntrico. Y por último, las demás características de una lesión ósea. Entre ellas está la reacción, si tiene o no reacción perióstica, y si esta es agresiva o benigna. Recordemos que una reacción perióstica ocurre cuando hay irritación del periósteo por un proceso, el cual puede ser benigno o agresivo. Esta puede ser interrumpida o no interrumpida.
La no interrumpida se asocia a procesos benignos, sobre todo cuando esta es sólida, ¿verdad? Mientras que la interrumpida se asocia a procesos agresivos, no necesariamente malignos, porque hay procesos benignos que pueden tener un comportamiento agresivo, por ejemplo, las infecciones, ¿verdad? Dentro de estas, ¿verdad? Recordemos, está la de la reacción perióstica espiculada o en forma de resplandor solar, la lamelar o en forma de piel de cebolla, ¿verdad? Y la formación de un triángulo de Codman, que vendría a ser la reacción perióstica más agresiva de todas, en donde el crecimiento es tan rápido que levanta o separa el periósteo. Otra característica que tenemos que determinar es si hay o no destrucción cortical. Y también determinar si hay, ¿verdad? Si existe, caracterizar el patrón de calcificación, ¿verdad? O el patrón de formación de matriz. Esta puede ser una matriz condroide o una matriz ostioide. Y la matriz condroide, recordemos, produce calcificaciones, la condroide, ¿verdad? En forma de anillos o Cs, o en forma de palomitas de maíz, lo describen algunos. Y la ostioide, ¿verdad? Forma calcificaciones amorfas, densas, mal definidas, en forma de nubes o algodonosas, ¿no? Y la fibrosa también, o vidrio espulido. Este cuadro, ¿verdad? Me gustó mucho, por eso lo coloqué. Muestra los distintos diagnósticos diferenciales de las distintas lesiones óseas y las clasifica según el dato clínico más importante, ¿verdad? La edad, y si son líticas o escleróticas, y si son líticas, si son bien o mal definidas. Como pueden observar, en la población menor de 30 años, sobre todo en la población pediátrica, un margen bien definido casi siempre indica benignidad. A su vez, un margen mal definido en una población pediátrica casi siempre nos va a indicar un comportamiento agresivo, ¿verdad? No necesariamente un proceso maligno. Recordemos que la infección es un proceso benigno que nos puede provocar un comportamiento agresivo. Lo mismo, desgraciadamente, no ocurre en la población adulta, sobre todo en los pacientes mayores de 40 años, quienes lamentablemente siempre se debe considerar las metástasis como diagnóstico diferencial, a pesar de que la lesión sea lítica bien definida, o lítica mal definida, o incluso sobre todo escleróticas. Y noten también en esta tabla que las infecciones pueden ocurrir en todos los grupos de edad, ¿verdad? Y pueden ser tanto líticas como escleróticas, bien o mal definidas. Otra que también puede ocurrir en casi cualquier grupo de edad es el granuloma eosinofílico asociado a la histiocytosis de células de Langerhans, ¿verdad? Con la diferencia que esta tal vez no va a ocurrir en un grupo de edad más avanzados, por ejemplo, mayores de 35 años. Y también muchas lesiones escleróticas en pacientes mayores de 20 años en realidad son lesiones previamente osteolíticas que han osificado, por ejemplo, un fibroma no osificante, un granuloma eosinofílico, un quiste óseo simple que, por ejemplo, sufrió una fractura patológica, un quiste óseo aneurismático, etcétera, un condoblastoma también, por ejemplo. Muy bien. La zona de transición, como les decía, es la característica tal vez más importante que nos va a permitir definir una lesión como benigna o agresiva. Entonces, nos permite clasificar una lesión ósea como bien definida o mal definida. Ojo, esta no se aplica para las lesiones escleróticas, ¿no? Es la interfaz, la zona de transición es la interfaz entre la lesión ósea y el hueso normal adyacente. Muy bien, la zona de transición estrecha es la que tiene un borde nítido y bien definido. Mencionan los libros de texto que es tan nítida, tan bien definida que la podemos dibujar con un lápiz. Sobre todo, un borde esclerótico indica una actividad biológica sumamente benigna. Una zona de transición estrecha siempre se va a asociar a un crecimiento lento y una actividad biológica lenta o una actividad biológica pobre, en el sentido que no hay una división lo suficientemente rápida. En este caso tenemos una imagen, una radiografía lateral, en donde observamos una lesión osteolítica bien definida, con bordes, noten los bordes escleróticos, la lesión extraveculada, está localizada en la metadiáfisis distal del fémur. No hay destrucción cortical, ¿verdad? No hay destrucción, las corticales están íntegras, ni tampoco hay reacción ósea. Reacción perióstica, perdón. En este caso corresponde a un fibroma no osificante. Entonces, como mensaje o como un punto clave, en pacientes menores de 30 años, una zona de transición estrecha casi indica benignidad. Aquí tenemos 3 ejemplos. Noten, no hay cierre todavía de las placas epifisiarias, por lo tanto son pacientes pediátricos.
Tenemos aquí 3 ejemplos, uno de un fibroma nosificante, aquí tenemos un quiste óseo simple y un quiste óseo aneurismático. Ambas lesiones, ¿verdad? Sobre todo la primera, noten una lesión osteolítica considerablemente, de tamaño considerable, pero noten, tiene bordes sumamente bien definidos, incluso podemos observar aquí un borde esclerótico. Entonces, en pacientes pediátricos, una lesión lítica bien definida, sobre todo si tiene bordes escleróticos, casi siempre indica benignidad, a pesar de ser sumamente extensa, como estos 3 ejemplos. Lo mismo, ¿verdad? No ocurre en pacientes adultos, desgraciadamente, sobre todo en los pacientes mayores de 40 años. Entonces, mieloma múltiple y metástasis siempre deben de considerarse en el diagnóstico diferencial de una lesión lítica bien definida en este grupo etario. Aquí tenemos 2 ejemplos, ¿verdad? El de la izquierda, aquí tenemos una lesión lítica en la falange proximal del primer dedo, extensa destrucción cortical, extensa destrucción ósea, con trabéculas. En este caso correspondía a una metástasis, ¿verdad?, de un CA de mama. Esta una lesión similar, solo que en la falange distal. Nuevamente, lesión lítica, relativamente bien definida, en este caso asociada a un CA broncogénico. Entonces, metástasis siempre deben incluirse en el diagnóstico diferencial de cualquier lesión lítica bien definida en un paciente mayor de 40 años. En niños, ¿verdad?, es mucho menos común, pero si se conoce si tenemos los antecedentes del paciente y sabemos que tiene un tumor primario, hay que poner metástasis como diagnóstico diferencial, ¿verdad?, en un niño, siempre y cuando se conozca un tumor primario. Muy bien, la zona de transición amplia va a ser aquella que tenga márgenes mal definidos. Este es indicio o siempre va a significar un crecimiento agresivo, un crecimiento rápido. El crecimiento agresivo, a su vez, es característico de los tumores óseos malignos, ¿verdad? Pero recordemos que las infecciones y el granuloma eosinofílico son excepciones, son procesos benignos que tienen un comportamiento agresivo. En este caso tenemos una radiografía anteroposterior en donde observamos una lesión osteolítica mal definida, localizada en la metáfisis proximal del fémur derecho. Noten la apariencia apolillada y la extensa asociada a destrucción cortical y sin reacción perióstica. En este caso corresponde, o este ejemplo es de un mieloma múltiple. Nuevamente, ¿verdad?, 3 ejemplos. El objetivo de estos ejemplos es observar de que tanto las lesiones óseas malignas, por ejemplo, en este caso un osteosarcoma, como las lesiones benignas pero agresivas, como la infección y el granuloma eosinofílico, pueden tener una zona de transición amplia. Entonces, los puntos claves: un borde mal definido con una zona amplia de transición es un signo de crecimiento agresivo, no necesariamente de un proceso maligno, ¿verdad? Nada más indica que el crecimiento es rápido, es un crecimiento agresivo. ¿Verdad? El crecimiento agresivo es característico de los tumores óseos malignos, y recordar que la infección y el granuloma eosinofílico pueden simular un tumor maligno por esta característica que les acabo de mencionar. Luego tenemos la edad del paciente, el dato clínico más importante de todos, porque es el que nos va a permitir clasificar o dar un diagnóstico diferencial, ¿verdad?, según el grupo etario en el que más común ocurren los tumores malignos. Por lo tanto, en la literatura que consulté, ¿verdad?, los divide en 3 grupos de edad, de 1 a 30 años, principalmente enfocándonos en la población pediátrica. Los principales diagnósticos diferenciales de lesiones óseas malignas van a ser el sarcoma de Ewing y el osteosarcoma. Ya en el grupo de edad entre 30 y 40 años entramos a una especie de área gris en donde sí puede ocurrir, sobre todo los que están cercanos a los 30, digamos, finales de los 20 años, pero sí puede ocurrir un osteosarcoma, es rarísimo, pero puede ocurrir, pero tampoco entramos a un grupo de edad en donde las metástasis y el mieloma se vuelven más comunes. Entonces, pero la literatura nos menciona ciertos tumores que suelen ocurrir a esta edad, ¿verdad?, como el tumor de células gigantes maligno, el histiocytoma fibroso maligno, el linfoma primario del hueso y el sarcoma o osteosarcoma parosteal, que es una variante del osteosarcoma. Ya en pacientes mayores de 40 años, ahí sí, siempre hay que considerar metástasis y mieloma como diagnóstico diferencial, sobre todo las metástasis de cualquier lesión ósea, ¿verdad?, ya sea esclerótica o lítica. Y tenemos acá también el condrosarcoma, el cual ya tiene
características radiológicas un poco más específicas. Muy bien, ya he evacuado, ¿verdad?, las características más importantes que nos van a permitir diferenciar un tumor maligno de uno benigno. Podemos pasar a las demás características que sí nos ayudan, pero no tanto, por así decirlo. Tenemos la reacción perióstica. La reacción perióstica es una reacción inespecífica, producida siempre que el periósteo esté irritado. Y este periósteo puede estar irritado ya sea por un tumor maligno, un tumor benigno, infección o trauma. Existen dos patrones de reacción perióstica, una benigna y una agresiva. Benigna o agresiva. La benigna casi siempre es aquella que va a ser no interrumpida y va a ser sólida. Y la agresiva va a ser aquella que va a ser interrumpida y que se va a caracterizar por tener un patrón espiculado. Va a ser espiculada o en forma de resplandor solar o con múltiples láminas, multilaminar o lamelada en forma de piel de cebolla, o con formación de un triángulo de Codman, que vendría a ser la reacción periostial más agresiva de todas. Muy bien, la reacción perióstica benigna es caracterizada por la formación de un callo, el cual puede ser espeso, ondulado o uniforme. Pero lo más importante de esa reacción perióstica es el resultado de una irritación crónica y lenta, y la vamos a ver en lesiones benignas, ¿verdad?, tumores benignos y también en traumatismo. En este caso tenemos una reacción perióstica benigna, sólida, densa, unicapa, en este caso que corresponde a un osteoma osteoide. Una imagen que perfectamente, ¿verdad?, se puede encontrar en un paciente que ha sufrido un traumatismo, ¿verdad? Pero en este caso no hay antecedente de trauma, por lo tanto, principal diagnóstico diferencial, un osteoma osteoide. Un mensaje, ¿verdad? El punto clave, ¿verdad?, es que las lesiones malignas nunca van a provocar, o casi nunca, van a provocar una reacción perióstica benigna. Entonces, en las lesiones benignas de crecimiento lento, el periósteo tiene tiempo suficiente para producir hueso nuevo y grueso y remodelarlo para convertirlo en una corteza de apariencia más o menos normal. Entonces, las lesiones malignas casi nunca se van a asociar a una reacción perióstica benigna. Entonces, ante una lesión ósea, en donde vemos una reacción perióstica benigna sin otras lesiones acompañantes, ¿verdad? No hay lesiones líticas, no hay lesiones escleróticas, no hay destrucción cortical, etc. Casi siempre es un indicio de benignidad. Ahora sí, las reacciones periósticas agresivas, en este caso, son sinónimos de un crecimiento lento, no necesariamente maligno. El periósteo no tiene el suficiente tiempo para consolidarse. Se observan tumores malignos o lesiones benignas de comportamiento agresivo, como les mencionaba, la infección, el granuloma eosinofílico. Aquí tenemos tres variantes en orden de agresividad, ¿verdad? Siendo la más agresiva una reacción perióstica discontinua con formación de triángulo de Codman, correspondiendo el triángulo de Codman a la separación del periósteo por un crecimiento rápido. Y aquí tenemos una reacción espiculada y una lamelada. Aquí tenemos otros, ¿verdad?, más ejemplos, ¿verdad? La reacción perióstica agresiva. ¿Cómo reconocer estos patrones, verdad? Esta puede ser en forma de piel de cebolla o lamelar, espiculada o en forma de resplandor solar. Estas tres, a su vez, pueden ser continuas o discontinuas, ¿verdad? Tener siempre eso en mente al momento de describir una lesión ósea, o sobre todo una lesión ósea con periostitis o reacción perióstica. Muy bien, aquí tenemos tres ejemplos. El ejemplo de la izquierda corresponde a un osteosarcoma. Observen, ¿verdad?, una lesión heterogénea localizada en la metáfisis distal del fémur. Noten que tiene un patrón mixto, esclerótico y lítico, mal definido. Hay destrucción cortical. Y observen aquí una reacción perióstica discontinua y agresiva con formación de un triángulo de Codman, ¿verdad? Hay separación del periósteo por el crecimiento tumoral rápido. Noten también calcificaciones, ¿verdad?, de matriz osteoide, amorfas, mal definidas, algodonosas, en forma de nube. Aquí tenemos otro ejemplo, en este caso en la imagen en medio, un sarcoma de Ewing. Noten reacción perióstica discontinua, lamelar y focalmente interrumpida. En el contexto de una lesión osteolítica, mal definida, con patrón permeativo o apolillado, ¿verdad? Paciente pediátrico, noten, no hay fusión todavía de las placas de crecimiento. Posiblemente se trate, o como diagnóstico diferencial, podríamos poner un sarcoma de Ewing. Y por último tenemos otros, en este caso es una infección. Noten, ¿verdad?, que una reacción perióstica agresiva, en este caso multicapas o lamelar o en piel de cebolla, puede representar también no necesariamente significa un tumor maligno, ¿verdad? Puede representar también una lesión benigna de crecimiento agresivo. Noten aquí las áreas osteolíticas
y y la destrucción cortical, ¿verdad? Con una reacción perióstica, multicapas. Más ejemplos, ¿verdad? De reacciones periósticas agresivas. Es importante reconocer estos distintos patrones. En el ejemplo, en la imagen de la izquierda tenemos un osteosarcoma. Noten, ¿verdad? Una lesión esclerótica, heterogénea, mal definida, y noten la reacción perióstica, ¿verdad? Espiculada, discontinua, con patrón de resplandor solar. En un paciente pediátrico, diagnóstico diferencial, osteosarcoma. Aquí en medio tenemos una reacción perióstica multicapas o lamelar en piel de cebolla. En este caso correspondía a un sarcoma de Ewing. Y aquí tenemos nuevamente otra reacción perióstica, agresiva, discontinua, con formación de triángulo de Codman, en relación en este caso a un osteosarcoma. Otro dato importante es memorizarse o conocer por lo menos que existen lesiones que no provocan una reacción perióstica. Y por fortuna son lesiones benignas, son la displasia fibrosa, el encondroma, el fibroma no seificante y el quiste óseo simple. Entonces, si no hay, siempre y cuando, ojo, ¿verdad? Siempre y cuando no haya fractura. Entonces, si no hay fractura, estos tumores óseos pueden excluirse, siempre y cuando, o sea, si estamos ante una lesión con una reacción perióstica y no hay antecedente de fractura, estos 4 tumores benignos pueden excluirse. En este caso tenemos un encondroma en su sitio preferido, ¿verdad? Huesos tubulares, en este caso de la mano, sobre todo en la falange proximal. Una lesión lítica, bien definida, sin reacción perióstica. Y el ejemplo de la derecha, un quiste óseo simple, ¿verdad? Lesión lítica con múltiples trabéculas, bien definida. En un paciente pediátrico, no hay fusión de las placas, en la metáfisis proximal del fémur, quiste óseo simple. Puntos clave, ¿verdad? Como nuevamente, las lesiones malignas no provocan una reacción perióstica benigna, y recordar que una reacción perióstica agresiva puede observarse en lesiones malignas como benignas de comportamiento agresivo, es decir, infecciones y granuloma eosinofílico. Muy bien, la destrucción cortical es un hallazgo común y poco útil para distinguir entre lesiones malignas y benignas. Se clasifican en completas, se clasifican en completas, las que ocurren en las lesiones malignas de alto grado, y las uniformes en lesiones benignas y malignas de bajo grado. Entonces, la destrucción cortical es un hallazgo que vamos a encontrar en múltiples lesiones óseas, tanto benignas como malignas. No es tan específico, pero sí es importante tenerlo en mente. Aquí tenemos en la imagen de la izquierda un osteosarcoma, lesión mixta, osteolítica y osteoblástica, mal definida, con formación de una matriz osteoide, y noten, ¿verdad?, la extensa destrucción cortical y una reacción perióstica agresiva. Y estos 2 ejemplos de la derecha corresponden a un sarcoma de Ewing. Noten aquí la destrucción cortical y la reacción perióstica en forma de resplandor solar. La balonización es un tipo especial de destrucción cortical. Hay destrucción de hueso cortical endoóseo y destrucción de hueso nuevo en el exterior a la misma velocidad. Esta corteza nueva puede ser suave e ininterrumpida o interrumpida focalmente en lesiones más agresivas como el tumor de células gigantes. Pero este es un tipo especial de destrucción cortical. Aquí tenemos 2 ejemplos, un fibroma condromixoide en la izquierda y un tumor de células gigantes, ¿verdad?, en su localización habitual, ¿verdad?, en la epífisis con extensión a la metadiáfisis en este caso. Muy bien, otra característica que nos va a ayudar a diferenciar, no tanto en si una lesión es maligna o benigna, pero sí a diferenciar el patrón histológico o el tipo de tumor al cual nos estemos encontrando, es la matriz ósea. Entonces, cuando hablamos de matriz ósea, nos referimos al patrón de calcificación de un tumor. Existen 2 tipos, una matriz condroide, que la vamos a observar en los tumores cartilaginosos, como el encondroma, ¿verdad?, un tumor benigno, o el condrosarcoma, ¿verdad?, un tumor maligno. Y tenemos también la matriz osteoide, los tumores óseos como osteomas, osteoides, y el osteosarcoma, un tumor maligno. Recordemos, ¿verdad?, la matriz condroide se describe como anular, ¿verdad?, o en forma de palomitas de maíz, en anillos y arcos, mientras que la osteoblástica se describe como un patrón amorfo mal definido, algodonoso o en forma de nubes.
La matriz controide es la que vamos a encontrar en los tumores formadores de cartílago. Tiene muchas descripciones, como les decía, pueden ser punteadas, en racimos, en anillos o arcos. Y aquí tenemos unos ejemplos de una matriz condroide. En este caso, en el primer ejemplo de acá, tenemos un encondroma en su sitio más habitual, ¿verdad? En huesos tubulares, sobre todo en los huesos de en las falanges, ¿verdad? De las manos. En este caso, en la falange media, vemos que hay una lesión lítica bien definida, con múltiples calcificaciones. Aquí tenemos otro ejemplo, en este caso un condrosarcoma, posiblemente por transformación maligna de un osteocondroma. Tenemos una lesión heterogénea mal definida en tibia y peroné proximal, con múltiples calcificaciones típicas. Es importante reconocer este patrón. Este es un patrón condroide, ¿verdad? En forma de anillos y Cs o arcos. Relativamente bien definidas las calcificaciones condroides. Noten, ¿verdad?, que hay destrucción cortical del peroné proximal. Por lo tanto, esto nos ayuda a diferenciar una lesión benigna de una maligna, en este caso un condrosarcoma. Y aquí tenemos dos ejemplos. Este es un encondroma y este es un condrosarcoma. Prácticamente idénticas, ¿verdad? Ambas con matriz condroide, pero lo que nos da una pista acerca de que la imagen de la derecha es una lesión maligna, mientras que, es decir, un condrosarcoma, y la lesión de la izquierda es una lesión benigna, es decir, un encondroma. Noten, ¿verdad?, la cortical, ¿verdad? Hay destrucción cortical en forma, en este caso, de festoneado endoóseo, ¿verdad? Dos lesiones, por lo demás, relativamente idénticas, ambas con una matriz condroide, pero la imagen de la derecha, ¿verdad?, hay destrucción cortical en forma de festoneado endoóseo, ¿verdad? En este caso, este es un condrosarcoma y este es un encondroma. Otros ejemplos, ¿verdad? Bueno, pasando a la otra tipo de matriz, una matriz osteoide. Esta matriz, ¿verdad?, la vamos a encontrar en tumores formadores de hueso, como por ejemplo el condrosarcoma. Estas se describen como lesiones amorfas, mal definidas, en forma de nube o algodonosas, ¿verdad? Aquí tenemos en el ejemplo de la izquierda un osteosarcoma, una lesión heterogénea, mal definida, en el fémur distal, con múltiples calcificaciones en forma de nube, amorfas o algodonosas. Noten, ¿verdad?, que hay destrucción cortical y hay una periostitis agresiva en forma de resplandor solar. Aquí en el ejemplo de la derecha, otro osteosarcoma, observemos múltiples densidades amorfas en forma de nubes, de localización intramedular, la localización dentro del hueso más habitual del osteosarcoma. Noten también que hay una reacción perióstica agresiva interrumpida con formación de triángulo de Codman. Muy bien. La ubicación, a manera de resumen, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad?, primero la morfología de la lesión, luego la edad y luego las siguientes características, ¿verdad? Dentro de ellas es la localización. La localización ayuda a reducir los diagnósticos diferenciales ante una lesión ósea. Sin embargo, existe un importante traslape entre la localización de los tumores benignos y malignos. Por lo tanto, son las características radiológicas antes descritas, más que la localización, lo que nos va a ayudar a determinar si una lesión es maligna o benigna. A lo que sí nos ayuda la localización es tal vez, siempre y cuando la lesión sea bien definida y todo, es a dar diagnósticos precisos. Por ejemplo, la localización del quiste óseo simple, ¿verdad? Un paciente menor de 30 años, su localización habitual es intramedular, en la metáfisis de los huesos largos, colindando con la fisis o placa de crecimiento, ¿verdad? La localización habitual del quiste óseo simple, siendo el fémur proximal el sitio más común. Entonces, no nos ayuda a diferenciar, ahí puede aparecer cualquier tumor. De hecho, este es el sitio común también del osteosarcoma, ¿verdad? Solo recordar que en lo que nos va a ayudar la localización es si se acompaña de características benignas, ¿verdad? Si esta lesión es bien definida, tal vez con un borde esclerótico, claro, estamos ante un quiste óseo simple como primer diagnóstico diferencial, pero si fuese una lesión mal definida, ¿verdad?, con una zona de transición amplia, entonces estaríamos como ante un diagnóstico diferencial de un sarcoma de Ewing, ¿verdad? Siempre y cuando con un paciente pediátrico. Recordar también el encondroma, ¿verdad?
El encondroma, su localización habitual, intramedular, en huesos tubulares, sobre todo en huesos de manos y pies. Y este sí es importante, el osteosarcoma parosteal, ¿verdad? Un tipo de osteosarcoma que ocurre en pacientes más mayores, entre 30 y 40 años, y su localización habitual va a ser en el aspecto posterior de la metadiáfisis o metáfisis distal del fémur, ¿verdad? Y aquí tenemos, a manera de resumen, ¿verdad?, las diferentes formas de caracterizar la localización de una lesión dentro del hueso. Y recordar tal vez, las lesiones dentro del epífisis, eso sí nos va a dar una buena pista de una etiología benigna, ¿verdad? Pocas lesiones se localizan en el epífisis. En pacientes jóvenes tenemos que pensar en un condroblastoma o en una infección. En mayores de 40 años, un tumor de células gigantes, pero la localización habitual es aquí la epífisis. Y en mayores de 40 años se debe agregar una geoda, es decir, un quiste óseo subcontrario, como recordarán de la clase de artritis, degenerativo, ¿verdad?, de la osteoartrosis. Y aquí tenemos localización habituales de ciertos tumores. Noten que la mayoría son benignos, ¿verdad? Entonces, esto más que todo, una vez hayamos determinado que la lesión es claramente benigna o que muy probablemente corresponda a una lesión ósea benigna, entonces podemos utilizar la localización dentro del hueso para dar diagnósticos diferenciales más acertados. Entonces, esto más que todo, la localización más que todo sirve para, una vez ya hayamos determinado que la lesión es posiblemente o muy probablemente benigna. Muy bien, hoy sí, pasando con la segunda parte de la clase, voy a hablar acerca de los tumores óseos primarios malignos más comunes y las metástasis óseas, ¿verdad? Comenzando con el osteosarcoma. Vamos a hablar de dos tipos, el osteosarcoma convencional y el parosteal, ya lo voy a definir. Muy bien, el osteosarcoma es el tumor óseo primario maligno más común. Ocurre típicamente en la metadiáfisis, ¿verdad?, distal de huesos largos. Es destructivo, con esclerosis obvia presente desde el inicio, por hueso nuevo, ya sea tumoral o por esclerosis reactiva, ¿verdad? Este es el patrón típico, pero en ocasiones raras, pero puede ocurrir, pueden ser totalmente líticos, pero este tumor típicamente va a ser un tumor formador de hueso, un tumor esclerótico. Aquí tenemos una imagen de patología macroscópica de un osteosarcoma en fémur distal. Noten, ¿verdad?, infiltración del tumor a la cavidad medular extensa, destrucción cortical, prácticamente toda la cortical de este lado está destruida, y la extensión, ¿verdad?, a tejidos blandos. Muy bien, se clasifica en primario y secundario. El primario es el que todos conocemos, ocurre principalmente en pacientes jóvenes, menores de 30 años, principalmente entre los 10 a 20 años, ¿verdad? Principalmente, no digo que no puede ocurrir en un paciente de 28 a 29 años, pero principalmente ocurre en pacientes entre 10 y 20 años. 75% ocurren antes de los 20 años. El secundario, ¿verdad?, solo para conocerlo, ocurre en pacientes ancianos, generalmente secundario a la degeneración maligna de enfermedad de Paget, infartos óseos o post-radioterapia, ¿verdad? Pero el que vamos a hablar ahorita es el del primario, cuya localización típica es la metadiáfisis distal de los huesos largos, ¿verdad? La distribución es de la siguiente forma: fémur, principalmente fémur, 40%, especialmente fémur distal, tibia, especialmente la tibia proximal, ¿verdad?, esta área de acá. Aquí ocurren, en lo que es fémur distal y tibia proximal, ocurren más de la mitad de todos los osteosarcomas en un paciente pediátrico, ¿verdad? Y el húmero, ¿verdad?, 15% restante. Recordar que aquí también puede ocurrir un osteosarcoma. Ahora, con respecto a la distribución anatómica dentro del hueso, el 80% de ellos va a ser de localización central o intramedular, se van a originar a partir de la médula ósea, ¿verdad? Y a este lo vamos a llamar el osteosarcoma convencional. Pero recordar que también pueden originarse a partir del periósteo, porque hay un osteosarcoma parosteal y un osteosarcoma periosteal, de los cuales vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Pero cuando hablo de esta localización habitual, ¿verdad?, fémur distal, tibia proximal, estoy hablando del osteosarcoma convencional, ¿verdad? El convencional, a su vez, se puede clasificar según su patrón de formación de hueso. Este puede ser osteoblástico, este va a ser el más común, ¿verdad?, osteoblástico, formador con calcificaciones, ¿verdad?, con una matriz osteoide, es decir, una matriz amorfa, nubeiforme, algodonosa, ¿verdad? Pero recordar
que desgraciadamente también puede tener un patrón condroblástico, que nos podría confundir con un encondroma, ¿verdad? Pero por fortuna es menos común, ¿verdad? Digo encondroma y no condrosarcoma, porque el condrosarcoma es más un tumor de pacientes adultos, pacientes mayores, ¿verdad? Pero por fortuna es común que forme una matriz osteoide. Siempre recordar, ¿verdad?, los otros, de aquí es donde sirven los otros hallazgos, como por ejemplo la destrucción cortical o la reacción perióstica maligna, las cuales no la vamos a observar en un encondroma. Y también puede tener un patrón fibroblástico, es decir, osteolítico, con formación de material fibroso, en vidrio, y nos da una apariencia de vidrio despulido, ¿verdad? Pero es poco común, ¿verdad? Esto es más común del sarcoma de Ewing, el patrón osteolítico. ¿Cuál es la presentación típica? Bueno, la presentación típica va a ser un paciente joven entre 10 y 20 años con dolor óseo acompañado por una masa de tejido blando y o edema de partes blandas. ¿Pueden haber fracturas patológicas? Sí, pero estas no siempre van a ser el síntoma inicial o el primer síntoma, pero tener en mente eso, que sí pueden presentarse como una fractura patológica como presentación inicial. Los hallazgos radiológicos típicos son los de destrucción medular y cortical extensa, ¿verdad? Una zona de transición amplia. Recordemos, son principalmente escleróticos, pero pueden ser mixtos, y cuando son mixtos van a tener una zona de transición amplia con un patrón permeativo o apoliado. Van a acompañarse de una reacción perióstica agresiva. Noten aquí, ¿verdad?, una reacción perióstica agresiva, continua, pero con multiespiculada, ¿verdad?, en forma de resplandor solar. Y aquí, ¿verdad?, un triángulo de Codman. Acompañado, ¿verdad?, de una masa de tejidos blandos. Y nuevamente recordar el patrón de calcificación. Son tumores osteoides, ¿verdad?, formadores de hueso. Y su patrón más común es un patrón osteoblástico, con formación de una matriz osteoide, ¿verdad?, mal definido, parecido a nubes. Y aquí tenemos el ejemplo anterior, con una proyección más, ¿verdad?, proyección AP y lateral. Observen la lesión esclerótica, mal definida, localizada en la metadiáfisis proximal de la tibia. Noten que hay destrucción cortical, ¿verdad?, extensa, y reacción perióstica agresiva, la cual es espiculada en forma de resplandor solar. También hay una reacción perióstica discontinua con formación de un triángulo de Codman. No existe excesión articular ni involucro significativo de tejidos blandos, al menos por esta modalidad diagnóstica. Y aquí tenemos un ejemplo de un patrón atípico de un osteosarcoma. Vemos acá, ¿verdad?, una lesión osteolítica localizada en la diáfisis, metadiáfisis, ¿verdad?, proximal. También involucra un poco la metáfisis. Entonces, esta es otra terminología que a veces se puede usar, ¿verdad? Se puede usar también metadiáfisis, cuando involucra ambas, la metáfisis y la diáfisis. En este caso, proximal de la tibia. Noten, ¿verdad?, bordes mal definidos, un patrón permeativo o apoliado. Noten que hay destrucción cortical. Vemos aquí la cortical intacta y aquí, ¿verdad?, hay destrucción cortical, interrupción de la cortical. Noten también que no hay reacción perióstica. Un patrón sumamente atípico, no común del osteosarcoma. No hay fusión de las placas epifisiares, paciente pediátrico, ¿verdad? Y aquí tenemos ya un patrón típico, ¿verdad? Vean aquí, localización central, intramedular, ¿verdad?, con formación de calcificaciones, amorfas, nubeiformes en forma de nube, algodonosas, ¿verdad?, mal definidas. Y, ¿verdad?, noten la reacción perióstica, discontinua, agresiva, con formación de triángulo de Codman, y la destrucción cortical, AP y lateral, ¿verdad? Aquí se ve un poco mejor la reacción perióstica. En este caso, paciente pediátrico, de nuestro principal diagnóstico diferencial, un osteosarcoma. En este caso sí correspondía a un osteosarcoma. Tenemos otros 3 ejemplos de osteosarcoma. Vemos acá, ¿verdad?, una lesión esclerótica mal definida, con calcificaciones amorfas en forma de nube, algodonosas. Noten también que hay destrucción cortical, con cierta reacción perióstica, una sutil reacción perióstica discontinua. Paciente pediátrico, una fusión de las placas, ¿verdad?, osteosarcoma. Tenemos otra lesión, ¿verdad?, heterogénea, mal definida, mixta, esclerótica, lítica, con reacción perióstica y destrucción cortical, en este caso en el fémur distal. Muy bien, el osteosarcoma parosteal, la literatura que consulté lo menciona, y es que es un subtipo de osteosarcoma. Se origina en el periósteo del hueso y crece hacia afuera del hueso, a diferencia del convencional que crece en
la porción central, ¿verdad? Medular. Representa el 5% de todos los osteosarcomas. La presentación ocurre en una edad adulta temprana y en la mediana edad. Pico de incidencias en la tercera edad, afecta a las mujeres más que a los hombres, y los pacientes suelen presentar una masa indolora que crece lentamente. Los hallazgos radiológicos típicos, la localización más habitual es el aspecto posterior del fémur, y los hallazgos radiológicos típicos va a ser el de una masa exofítica lobulada de bordes mal definidos en forma de coliflor, con osificación central densa adyacente al hueso. Este es muy importante, tiene dos diagnósticos diferenciales, ¿verdad? La miositis osificante y el desmoide cortical. Ambas son lesiones postraumáticas. En el desmoide cortical es un tipo de lesión por avulsión totalmente benigna que puede parecer agresiva. Lo importante de esta lesión, la menciona el libro como lesiones que no se deben de tocar, ya que histológicamente, si la biopsiamos, ¿verdad? Si caemos en error de decir que es una lesión maligna y termina en biopsia, esta puede tener una apariencia histológica maligna, es decir, puede confundir al patólogo y puede llevar al patólogo a dar un diagnóstico erróneo de un osteosarcoma parosteal. Recordemos que el manejo del sarcoma parosteal es sumamente agresivo, ¿verdad? En este caso, lo que nos ayuda a diferenciar, vemos aquí que hay una reacción perióstica en el sitio habitual del osteosarcoma parosteal, pero es una periostitis sólida, ¿verdad? Periostitis sólida, relativamente continua, ¿verdad? Pequeña. Noten también que hay una lesión con bordes escleróticos, osteolítica. Este fue un hallazgo incidental, en este caso correspondió a un fibroma no osificante. La miositis osificante, otra lesión postraumática, que es un diagnóstico diferencial. Otra lesión que no se toca, ya que puede tener una apariencia histológica agresiva, que puede confundir al patólogo. En este caso, lo que delata esto, es, en comparación a un osteosarcoma parosteal, es que la miositis osificante, sus calcificaciones son más hacia la periferia, y son mucho más definidas que la de un osteosarcoma parosteal. Muy bien, el sarcoma de Ewing, ¿verdad? Es el tumor óseo primario maligno más común de la infancia después del osteosarcoma. Surge en la cavidad medular con invasión del sistema de Havers, ocurre en niños entre 10 y 20 años, con una pequeña predilección por hombres. Aquí tenemos un espécimen macroscópico de un sarcoma de Ewing. Observen la localización intramedular con destrucción ósea y reacción perióstica, noten, reacción perióstica lamelada en piel de cebolla. Tal vez aquí no se mira mejor, pero si tuviésemos una radiografía sí se vería la reacción perióstica multicapas. Presentación clínica es inespecífica. El dolor es el síntoma más habitual, acompañado de una masa de tejido blando, con fracturas patológicas, y este presenta síntomas sistémicos, incluida la fiebre, adinamia, en un paciente pediátrico. La localización habitual es una localización que podría recordar un poco a la del osteosarcoma, ¿verdad? Huesos largos principalmente, solo que es más en la diáfisis, ocurre más en la diáfisis de huesos largos. En este caso, 50-60% huesos largos, fémur, en orden de frecuencia, fémur, tibia, húmero, similar a la del osteosarcoma, solo que aquí es más en la diáfisis. Pero recordar que casi la mitad también puede ocurrir en huesos planos, por ejemplo, pelvis y costillas. Los hallazgos radiológicos, la presentación típica va a ser de una o varias lesiones permeativas, es decir, osteolíticas, en la diáfisis de un hueso largo. Es asociadas a un gran componente de tejido blando, sin matriz osteoide. Son tumores casi exclusivamente líticos, que no producen matriz ni osteoide ni condroide, asociados a una periostitis agresiva, en forma de rayos de sol o en piel de cebolla. Aquí tenemos una lesión lítica mal definida en la metadiáfisis proximal de la fíbula. Hay destrucción cortical, noten, destrucción cortical extensa, y reacción perióstica con periostitis discontinua y agresiva. La reacción perióstica típica del sarcoma de Ewing menciona del libro, la literatura consultada, que es una reacción perióstica lamelar o en piel de cebolla. Esta, ¿verdad? Recuerden, también se puede observar en lesiones benignas de comportamiento agresivo, por ejemplo, la infección y el granuloma eosinofílico. Aquí tenemos 3 ejemplos de un sarcoma de Ewing. La izquierda, noten una lesión mixta, lítica, esclerótica, mal definida, del húmero distal. Observen periostitis agresiva, discontinua, ¿verdad? Aquí tenemos en forma de resplandor solar, espiculado, y acá, ¿verdad? ¿Qué es esto? Hay formación de un triángulo de Codman. Aquí tenemos otro ejemplo, lesión radiolúcida, mal definida, en el fémur distal,
con amplia zona de transición y una reacción perióstica multicapas en forma de piel de cebolla. Noten, ¿verdad? Este patrón, ¿verdad? Típico del sarcoma de Ewing, un patrón apolillado o permeativo. Y aquí tenemos una presentación más atípica. Vemos aquí que es una lesión mixta, pero principalmente es esclerótica, ¿verdad? Lo cual no es típico del sarcoma de Ewing. Pero noten, ¿verdad? Siempre observen bordes mal definidos, reacción perióstica agresiva, especulada, forma de resplandor solar. Noten, paciente pediátrico, no hay fusión de placas y la diáfisis de un hueso largo, ¿verdad? Entonces, posiblemente, si no supiésemos ver el diagnóstico histológico, ¿verdad? Posiblemente estaríamos ante un sarcoma de Ewing. Muy bien. Diagnósticos diferenciales del sarcoma de Ewing, pues infecciones y granuloma eosinofílico, ambas se pueden excluir con confianza si se asocian a una reacción perióstica benigna. Ya pasando a los tumores más comunes en población adulta, tenemos el condrosarcoma. Son tumores cartilaginosos malignos. Representan el 25% de todos los tumores óseos malignos primarios. ¿Verdad? Lo más importante, ocurren principalmente en los huesos largos de pacientes mayores de 40 años. Es un tumor de población adulta. Puede surgir de novo o secundario a una neoplasia cartilaginosa existente, benigna. Por ejemplo, un encondroma. Puede ser la transformación maligna de un encondroma. Aquí tenemos la anatomía patológica de un condrosarcoma. Noten la matriz condroide, formación de cartílago. Presentación clínica típica, suelen presentar dolor, una fractura patológica, masa palpable con efecto de masa local. Puede haber hiperglicemia como síndrome paraneoplásico. La localización más habitual, huesos largos, casi la mitad, ¿verdad? Esto se debe a que el cartílago más abundante en los huesos largos y tubulares, siendo el fémur el más común, seguido de la tibia y siguiendo del miembro superior. Este patrón lo van a observar van a ver que lo van a observar en la mayoría de las lesiones tumorales y es simplemente por la masa, ¿verdad? Simplemente el fémur tiene una mayor masa, una mayor área de superficie que la tibia y seguido del húmero respectivamente. También pueden ocurrir en la pelvis hasta un 25%. Otras localizaciones menos habituales, las costillas, ocurren en pacientes más jóvenes, sobre todo en la unión costocondral. También pueden ocurrir en la columna vertebral. Los hallazgos radiológicos, el patrón más común va a ser un patrón lítico, con calcificaciones intralesionales, y por ser un condrosarcoma, ¿verdad? El patrón va a ser de calcificación más común, va a ser el condroblástico. Calcificaciones en forma de arcos y anillos, en forma de palomitas de maíz, calcificaciones amorfas, ¿verdad? Con destrucción cortical, pero en forma de festoneado endoóseo, ¿verdad? Hay destrucción endoósea de la cortical, una apariencia polillada o permeativa, y remodelación cortical y reacción perióstica agresiva. Estos últimos dos son los que nos van a permitir diferenciar un condrosarcoma de un encondroma, ¿verdad? Ya que el encondroma puede tener, de hecho se caracteriza por tener un patrón condroblástico, ¿verdad? Pero el festoneado, la apariencia polillada, permeativa y la destrucción cortical y la periostitis es lo que nos va a diferenciar un encondroma de un condrosarcoma. Aquí tenemos tres ejemplos. El del izquierdo, una gran masa de tejido blando localizada en el húmero proximal izquierdo. Noten, ¿verdad? Este es un ejemplo claro de una matriz condroide. Noten, ¿verdad? Unas densidades, ¿verdad? En forma de anillos y arcos, o en forma de palomitas de maíz también, puntiagudas, ¿verdad? En relación a una matriz condroide. Aquí tenemos en el ejemplo de la derecha una calcificación amorfa e irregular que surge del isquion asociado con destrucción cortical. Noten, hay destrucción cortical y reacción perióstica. Hallazgo típico de condrosarcoma. ¿Verdad? Por lo demás, podríamos decir que estamos ante un encondroma, ¿verdad? Noten, ¿verdad? Que no hay destrucción cortical, no hay reacción perióstica, y tenemos aquí una matriz condroide, ¿verdad? Condroide, puntiaguda, puntiforme, o en racimos también se describe, en anillos y arcos, ¿verdad? Sin embargo, este paciente en la clínica es lo que permitió orientar el diagnóstico. Este paciente presentaba dolor fuerte, ¿verdad? En esta región. Entonces, se le realizó biopsia y resultó ser un condrosarcoma, ¿verdad? Esta lesión perfectamente podría corresponder a un encondroma, pero la clínica fue la que nos orientó en este ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejemplo, un condrosarcoma del fémur proximal, lesión intramedular, observen el festoneado endoóseo también, ¿verdad? Y las calcificaciones típicas de la matriz condroide, en forma de palomitas de maíz o en racimos.
Diagnóstico diferencial en el encondroma, ¿verdad? Ambos producen una matriz condroide y los datos más útiles que nos ayudan a diferenciar las dos va a ser la destrucción ósea cortical, la destrucción cortical, la reacción perióstica o la clínica. Si es una lesión dolorosa, el encondroma no produce dolor generalmente. Siguiendo con el histiocytoma fibroso maligno, actualmente conocido como sarcoma pleomorfo no diferenciado, son tumores líticos malignos que no producen matriz osteoide o condroide, ¿verdad? No estimulan la formación de hueso, van a ser lesiones puramente líticas. Desgraciadamente, esta apariencia lítica puede ser muy variable, puede ser apoliada o permeativa, mal definida, ¿verdad? O nos puede confundir y puede tener una lesión relativamente bien definida. Ahora, este tumor ocurre más que todo en pacientes adultos, entonces recordemos nuevamente, en pacientes adultos, a diferencia de los niños, el hecho de tener una zona de transición angosta o que sea una lesión bien definida no nos descarta con certeza que estemos ante una lesión benigna, desgraciadamente, ¿verdad? Estos son tumores agresivos, con muy mal pronóstico. La distribución de edad es bien amplia, ¿verdad? Sin embargo, aparecen más comunes en la cuarta década, por fortuna. La presentación clínica habitual va a ser de una masa palpable que crece rápidamente y no es dolorosa. Por no ser dolorosa y por el crecimiento rápido, puede que se presente con una fractura patológica como primera presentación. Se limitan a los tejidos blandos, ¿verdad? De hecho, ese es un tumor más de tejidos blandos, pero que puede surgir desde el hueso, en 1 a un 5%. En realidad pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo y tienen predilección por las extremidades. Entonces, cuando surgen a partir del hueso, predominantemente huesos largos de las extremidades, noten, ¿verdad? Aquí no está mencionado, pero sería de suponer que el más común sería el fémur, seguido de la tibia, seguido de la pelvis, seguido del húmero. Aquí tenemos 3 ejemplos. Noten, ¿verdad?, que son lesiones principalmente líticas, mal definidas. Y observen el patrón, ¿verdad?, muy que nos recuerda a un sarcoma de Ewing, apolillado, ¿verdad?, permeativo, pero por fortuna, por tratarse de un paciente adulto, definitivamente no pondríamos como diagnóstico diferencial un sarcoma de Ewing. Muy bien, continuando con el tumor desmoide, también conocido como fibroma desmoplásico o fibromatosis agresiva. Este representa un fibrosarcoma de grado medio, intermedio. Estos son líticos de márgenes bien definidos y esto se debe a que son de crecimiento lento, pero que pueden metastatizar, por eso de aquí que sean tumores malignos. Lo que determina que un tumor sea maligno o no, más que todo, es su capacidad para invadir tejidos aledaños y no tanto el crecimiento agresivo que tengan. Son de aspecto multilocular, pueden presentar óseo, rara vez metastatizan, pero pueden metastatizar, ¿verdad? La localización habitual, ¿verdad?, pueden ocurrir en los tejidos blandos, superficiales o profundos en cualquier parte del cuerpo. 25% de ellos es una distribución muy homogénea, pero de todo ese 100%, el 25%, que es el mayor, ocurren en la cabeza y el cuello. Las fosas supraclaviculares y el cuello son las localizaciones más habituales. Aquí tenemos 2 ejemplos en 2 pacientes distintos, ¿verdad? El aspecto típico, recuerden, son líticos de márgenes bien definidos, ¿verdad? Esto debido a su lento crecimiento, tienen un aspecto multilocular, ¿verdad? Es una apariencia, ¿verdad?, que recuerda, ¿verdad?, a un quiste óseo simple, ¿verdad? Bueno, lítico, bien definido, con múltiples trabéculas, o un quiste óseo neurismático. Sin embargo, lo que lo delata o lo que nos orienta es la edad. Pero aquí la edad es la que prevalece. Este es un tumor más que todo que ocurre en pacientes adultos, de la cuarta década mencionaba. Noten, ¿verdad?, que hay secuestro óseo. Y aquí en la imagen estas 2 imágenes de la derecha, tenemos una lesión osteolítica de bordes relativamente bien definidos, multilocular, septada en el fémur distal. Noten que hay amplia destrucción cortical, otro hallazgo que nos orienta hacia algo maligno, ¿verdad? Y noten que hay reacción perióstica, ¿verdad?, agresiva con formación de triángulo de Codman. Entonces, si bien es bien definida, pero lo que la delata es la reacción perióstica agresiva y la destrucción cortical. Linfoma primario del hueso, anteriormente llamado sarcoma de células reticulares. Se define como la presencia de linfoma en un hueso sin diseminación a distancia durante 6 meses después del diagnóstico. Esto para diferenciarlo de una extensión ósea de un linfoma de otra parte del cuerpo, no necesariamente del hueso. Puede afectar a cualquier grupo de edad, pero la incidencia máxima, por fortuna, es entre 50 a 60 años de edad. Es rarísimo en niños menores de 10 años y hay un leve predominio masculino. Los pacientes suelen estar sistémicamente asintomáticos, ¿verdad?
Entonces, los síntomas son más localizados, es dolor y edema localizados. Pueden tener síntomas tipo B, ¿verdad? Fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna. Puede haber fracturas patológicas. Puede haber compresión del cordón medular cuando afecta a los cuerpos vertebrales. La localización más común va a ser la pelvis ósea y el fémur. El hallazgo radiológico típico. Bueno, el hueso afectado puede ser normal, pero cuando hay afección ósea, este puede presentar un patrón lítico, esclerótico o mixto, pero el patrón más común va a ser el patrón lítico, con destrucción ósea permeativa y una amplia zona de transición, ¿verdad? Un patrón que nos recuerda mucho al patrón del sarcoma de Ewing, pero que por tratarse de un tumor más común en población adulta, mayor de 40 años, ¿verdad? No vamos a pensar en un sarcoma de Ewing. Aquí tenemos una lesión mixta, ¿verdad? Esclerótica, lítica, permeativa, mal definida, localizada en la diáfisis del fémur. Noten que hay destrucción cortical. Aquí hay destrucción cortical, con festoneado endoóseo. Y no hay reacción, no hay periostitis, ¿verdad? No hay reacción perióstica. 3 ejemplos, los 3 del mismo paciente, solo que son distintas proyecciones, ¿verdad? Todas lesiones mixtas, líticas, escleróticas, con áreas osteolíticas, ¿verdad? Permeativas, apolilladas, mal definidas, en la metadiáfisis proximal de la tibia, en este caso la tibia derecha. Noten, ¿verdad?, que hay destrucción del endoóseo, ¿verdad? Hay festoneado endoóseo. Esto nos delata y nos orienta también a una lesión agresiva, maligna. Muy bien, continuando con las metástasis esqueléticas. Estas deben de incluirse en todos los diagnósticos diferenciales de una lesión ósea en pacientes mayores de 40 años. Representan el 70% de todos los tumores óseos malignos en este grupo de edad. De hecho, en todos los grupos de edad, ¿verdad?, la mayor parte de las lesiones óseas malignas son metástasis. Y esto, ¿verdad?, porque estamos sumando, ¿verdad?, toda la incidencia de todas las neoplasias malignas y todas las neoplasias malignas que han metastatizado. ¿Verdad?, puede ocurrir por cualquier neoplasia maligna, por lo tanto, la apariencia, pueden tener cualquier apariencia, ¿verdad? Pueden simular una lesión benigna o un tumor óseo primario, pueden ser osteolíticas o escleróticas, pueden tener márgenes bien y mal definidos. Estadísticamente, ¿verdad?, estos 4 tumores representan más de la mitad, representan el 70% de todas las metástasis esqueléticas. Este es el cáncer de pulmón, mama, el carcinoma de células renales y el cáncer de próstata. No necesariamente porque estos tumores tiendan a metastatizar más que otros tumores, pero más que todo tiene que ver con la incidencia, ¿verdad? Estos son los tumores, son neoplasias malignas muy frecuentes. La mayoría de las metástasis son asintomáticas, desgraciadamente, y cuando ocurren pueden presentar varios escenarios: un dolor óseo local, una masa de tejido blando o una fractura patológica. Muchas veces la fractura patológica es el primer síntoma, ¿verdad?, de presentación. Como les mencionaba, pueden tener cualquier apariencia, pueden simular una lesión benigna o un tumor óseo primario. Pueden tener márgenes bien o mal definidos, pueden ser escleróticas. Determinar el origen del tumor a partir de la apariencia de la lesión puede ser difícil, incluso imposible, pero existen algunos patrones de lesión característicos que nos orientan hacia un tumor primario, los cuales se resumen en estos 2 esquemas, ¿verdad? Entonces, si vemos lesiones, múltiples lesiones, o incluso una lesión única también, porque las metástasis pueden ser únicas o múltiples, principalmente o exclusivamente escleróticas, es decir, osteoblásticas, primero vamos a tener que determinar si es un hombre o una mujer. Si es un hombre, lo más común es cáncer de próstata, ¿verdad? Próstata, un seminoma, los tumores neurogénicos en ambos sexos, pero principalmente lesiones osteoblásticas múltiples, esqueléticas, ¿verdad? En un paciente masculino, próstata. No necesariamente siempre va a ser próstata, pero es el más común. Y al igual en mujeres, ¿verdad?, pensar en un cáncer de mama. Recordar que otros tumores también pueden provocar lesiones escleróticas. Cabe mencionar pulmón, cabe mencionar también neoplasias intestinales, ¿verdad?, colon, y prácticamente cualquier tumor maligno, ¿verdad? Lesiones osteolíticas, ¿verdad?, hay que pensar más en, cualquiera lo puede causar, pero más que todo pensar en riñón y en tiroides, ¿verdad? De hecho, el único tumor primario, esto sí nos orienta un poco, el único tumor primario que casi nunca forma lesiones osteoblásticas es el carcinoma de células renales, ¿verdad?
Aquí tenemos dos ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo de múltiples lesiones radiopacas distribuidas en toda la pelvis y fémur proximal, ¿verdad? Observen que también hay una lesión osteolítica bien definida en el fémur derecho, en la metáfisis del fémur derecho. Este caso correspondía a metástasis por un cáncer de próstata. Entonces noten que el cáncer de próstata generalmente va a ser osteolástico, pero nos puede dar también lesiones osteolíticas. Aquí tenemos esta lesión lítica mal definida, con un patrón apolillado. Noten, hay destrucción cortical, una sutil reacción perióstica, mal definida, ¿verdad? Agresiva totalmente. En este caso correspondía a metástasis de un carcinoma de células renales. Entonces recuerden, el carcinoma de células renales es una neoplasia maligna que casi nunca va a producir lesiones plásticas, es decir, lesiones escleróticas. Si metastatiza, siempre va a ser lítico, osteolítico. Aquí tenemos, noten aquí, ¿verdad? Una lesión osteolítica bien definida en el fémur proximal izquierdo. Noten que hay destrucción cortical y que no hay sin reacción perióstica. En este caso, ¿verdad? Correspondía a un cáncer de pulmón, metástasis de un cáncer de pulmón. Y ya para terminar, el mieloma múltiple es la neoplasia ósea maligna primaria más común en adultos. Surge de la médula roja debido a la proliferación monoclonal de células plasmáticas. Es una enfermedad que hasta el día de hoy, ¿verdad? Sigue siendo incurable, desgraciadamente. Al igual que las metástasis, el mieloma se debe considerar en todo paciente mayor de 40 años. Hay literatura que incluso utiliza mayores de 35 años como corte. El 70% de los casos se diagnostican entre los 50 y 70 años, con una mediana de edad de diagnóstico a los 69 años. Pero es un tumor más que todo de la población adulta, para la población mayor. Existen tres formas de presentación. La más común y que todos conocemos es la forma diseminada, es la más común, dentro de la cual hay dos formas. Una es la de múltiples lesiones líticas bien definidas que afectan predominantemente el esqueleto axial, ¿verdad? Cuerpos vertebrales y la calota. Esta es la presentación más típica con la cual estamos más familiarizados, pero también hay una presentación de osteopenia difusa que obviamente, lo siento, resulta más difícil de detectar, ¿verdad? Una osteopenia difusa. También tenemos otra forma de presentación que ya hemos escuchado mencionar y es la del plasmacitoma solitario. Recordemos, el plasmacitoma solitario cuando ocurre en los cuerpos vertebrales da la apariencia típica de un minicerebro, pero esto en otras modalidades de imagen, diagnósticas. Perdón. Y, ¿verdad? La forma esclerosante, ¿verdad? También puede presentarse como lesiones escleróticas. La literatura la menciona, pero son sumamente raras, por fortuna. La presentación más común, ¿verdad? Es de múltiples lesiones líticas, bien definidas. Las manifestaciones típicas van a ser las óseas, ¿verdad? Dolor óseo, inicialmente intermitente, pero constante. Fracturas patológicas de huesos largos y de vértebras. Vamos a tener también hipercalcemia por la extensa destrucción ósea. La destrucción ósea es tan extensa, ¿verdad? Que hay liberación de calcio y tenemos hipercalcemia. También se puede presentar con insuficiencia renal y anemia. La anemia va a ser una anemia normocítica, normocrómica, ¿verdad? Por destrucción de los sitios de producción de eritrocitos, ¿verdad? La médula ósea roja de los huesos. Laboratorialmente, ¿verdad? Hipercalcemia, algo muy interesante, ¿verdad? La fosfatasa alcalina va a estar disminuida, normal, ¿verdad? Recordemos que la fosfatasa alcalina se eleva en las metástasis o en cualquier lesión ósea, ¿verdad? Formadora de huesos, ¿verdad? En este caso va a estar disminuida normal. Noten, ¿verdad? Tal vez sí lo hemos escuchado mencionar, la proteinuria. Una proteinuria a expensas de la proteína de Benz-Jones, ¿verdad? Que es una cadena ligera de IgG. Localización habitual, ¿verdad? Noten, ¿verdad? Refleja la distribución de la médula ósea en un individuo mayor, ¿verdad? En el adulto. Entonces, la localización principal ya no va a ser huesos largos, ¿verdad? Sino que esta vez va a ser el esqueleto axial, que es la localización, es donde está localizada la médula ósea roja en un paciente adulto, en nosotros. Pero, ¿verdad? Recuerden que también puede ocurrir en el esqueleto apendicular, pero en el esqueleto apendicular proximal, ¿verdad? Entonces, fémur proximal,
húmero, proximal, definitivamente no en la tibia ni el peroné. Son localizaciones menos típicas, ¿verdad? Pero principalmente esqueleto axial, cuerpos vertebrales, pelvis ósea, escápula, calota. Los hallazgos radiológicos, ¿verdad? Como les mencionaba, el mieloma múltiple diseminado tiene dos aspectos radiológicos comunes. Uno es el de múltiples lesiones líticas bien definidas, más frecuente con un patrón de perforaciones, ¿verdad? Múltiples perforaciones radiolúcidas y festoneado endoóseo. Y la osteopenia generalizada, que es menos común y obviamente más difícil de detectar. Aquí tenemos dos ejemplos, ¿verdad? Aquí tenemos un paciente masculino de 45 años con múltiples lesiones radiolúcidas, mal definidas, de aspecto apolillado, localizadas en toda la diáfisis del fémur. Noten muy sutilmente, ¿verdad? Aquí hay destrucción cortical en forma de festoneado endoóseo, ¿verdad? Hay destrucción cortical en forma de festoneado endoóseo. La imagen de la derecha, ¿verdad? Múltiples lesiones osteolíticas redondas bien definidas en todo el cráneo, principalmente en el hueso frontal y parietal. Otro ejemplo, masculino de 75 años, con dolor óseo, ¿verdad? Observen múltiples lesiones líticas, radiolúcidas, relativamente bien definidas, distribuidas en toda la pelvis y metadiáfisis proximal de ambos fémures, ¿verdad? Y noten, ¿verdad? La sutil, pero importante, destrucción endoósea, ¿verdad? En forma de festoneado endoóseo. Aquí hay festoneado endoóseo, lesiones líticas bien definidas, paciente mayor de 40 años, ¿verdad? Diagnóstico diferencial, hay que considerar mieloma múltiple. Hay que apoyarse con la clínica también y con los datos laboratoriales. Muy bien, ya de último, ¿verdad? Tumores óseos malignos, puntos claves. Ante una lesión ósea, el primer paso es determinar el patrón predominante, es decir, si es lítica o esclerótica. Y la zona seguida de la zona de transición, estrecha o amplia, ¿verdad? Esto nos va a permitir determinar, número uno, clasificarlo en lítico o esclerótico, determinar cuáles son los diagnósticos diferenciales. Y la zona de transición, si es una lesión agresiva o una lesión benigna. El dato clínico más importante, que no puede faltar, ¿verdad? No digo que los demás no sean importantes, pero el más importante es la edad. La edad es el dato clínico más importante que definitivamente no puede faltar. Y que por fortuna podemos determinarlo, aunque no nos lo den, ¿verdad? Por el patrón óseo de crecimiento. Puntos claves: lesión osteolítica mal definida. En niños y adultos jóvenes consideraron sarcoma de Ewing y osteosarcoma. En adultos entre 30 y 40 años consideraron fibrosarcoma o un histocitosa fibroso maligno o un linfoma primario de hueso. Ya en pacientes mayores de 40 años, considerar metástasis, mieloma múltiple o un condrosarcoma, lesión osteolítica mal definida. Recuerden siempre que la osteomielitis y el granuloma pueden presentarse como una lesión esclerótica o lítica, bien o mal definida, y que no siempre es posible determinar el origen de las metástasis por su apariencia radiológica únicamente. Sin embargo, ¿verdad? Múltiples lesiones osteoblásticas en un hombre, en un varón, nos deben orientar a un cáncer de próstata, en una mujer a un cáncer de mama. Y recordar que las metástasis óseas del carcinoma de células renales siempre van a ser, o casi siempre, van a ser osteolíticas, ¿verdad? Y muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo. Esta fue la literatura consultada. Y como parte de la didáctica, ¿verdad? Voy a realizar dos preguntas, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta para mis compañeros de primer año, ¿verdad? No sé si alguien me puede mencionar cuál es el patrón radiológico habitual o más común del sarcoma de Ewing. Hola, buenos días a todos. Pues como tú lo mencionaste, Jorge, lo principal es la edad, ¿verdad? Entonces sería un paciente menor de 20 años o incluso de 30, aunque puede ocurrir a cualquier edad. Y el patrón radiológico que observaríamos, sí, sería un patrón osteolítico, mal definido, y que podría tener aspecto lamelar, ¿verdad? O hipermetivo, podría ser. Muy bien, gracias Pedro, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Un patrón típico osteolítico mal definido, que lo describen como una apariencia permeativa o apoliada en un paciente casi siempre pediátrico en la diáfisis de hueso largo, ¿verdad? Asociada a una reacción perióstica agresiva,
discontinua. La más común de ellas, la más asociada, ¿verdad?, es una reacción perióstica multicapas o lamelada en piel de cebolla. Muchas gracias, Pedro. Y la siguiente pregunta, ¿verdad?, para mis compañeros de primer año. No sé si alguien me puede mencionar cuál es la neoplasia maligna que, cuando produce metástasis óseas, casi siempre estas lesiones van a ser osteolíticas, es decir, radiolúcidas. Ok. Dentro de las lesiones, bueno, la lesión, mejor dicho, que más frecuentemente produce esta lesión lítica podría ser el carcinoma de células renales. Correcto. Es correcto, Pedro, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Las lesiones metastásicas pueden tomar cualquier apariencia, ¿verdad? No hay una apariencia específica o clara de las lesiones metastásicas, pero, ¿verdad?, hay algunos tips o hay algo característicos. En este caso, el carcinoma de células renales es una neoplasia maligna que casi siempre, si metastatiza, va a producir lesiones osteolíticas asociadas a una destrucción cortical extensa, generalmente sin reacción perióstica, ¿verdad? Recordando que las demás neoplasias las lesiones líticas no son exclusivas del carcinoma de células renales. Para cualquier otro tumor puede ocasionar metástasis esqueléticas y líticas. Hola Jorge, buenos días. Fíjese que abordó muy bien el tema, me gustó, porque realmente uno no se va a memorizar todos los tumores óseos que existen, ¿verdad? Son libros enteros y libros enteros, pero esa es una práctica muy didáctica. ¿Qué edad tiene? ¿Cuál es la característica de la lesión? ¿Dónde se localiza? ¿Es única? ¿Es múltiple? Y la última diapositiva que puso, también, si quiere, regrésala. Esa también, ahí resume mucho de todo lo que habló en la clase. Es un poco difícil dar un diagnóstico, y les diré que particularmente hemos tenido casos bien complicados. Hace como unos 2 años hubo un paciente que tenía una lesión en el húmero, en el Seguro Social, que por imagen parecía que era algo maligno. Luego se le hizo una biopsia y decía que no era maligno. Y entonces los oncólogos se quedamos, ¿y qué hacemos? Si es maligno, tengo que desarticularle el miembro superior. Si es benigno, no tengo que hacer nada, pero si es maligno y se lo dejo, le va a producir metástasis porque iba a ser algo muy agresivo. Entonces, para que vean la importancia que realmente tenemos a la hora de interpretar una imagen. Esa otra cosa que mencionó, importantísimo, mayores de 40 años, lesiones múltiples, o sea, puede ser que en alguna minoría de los pacientes sea otra cosa, pero hasta que no se demuestre lo contrario, hay que ser mal pensados y deben ser metástasis. Y así como usted lo mencionó, si es hombre, próstata, pulmón; si es si es mujer, mama, pulmón. Y pues si no es eso, pues busquemos otras cosas, pero primero por epidemiología y por características, lo más común. Las metástasis, recordar que primero vamos a buscarlas en el esqueleto axial, y ya hasta cuando están muy diseminadas es que van a ir al esqueleto apenticular, pero usualmente los primeros lugares que van a invadir van a ser el esqueleto axial. Y me parece bien la clase. Igual en las preguntas no solo los R1 les puede preguntar, pueden participar todos. Y muchas gracias, Jorge. Bonita clase. Muchas gracias, doctora. Hola, buen día, espero estén bien. Excelente clase, Jorge. En el día a día, pues no tenemos siempre oportunidad de ver tumores óseos. Sin embargo, la evaluación sistemática, tal cual usted la planteó, nos salva la vida a la hora de enfrentarnos a esta patología. Y de acuerdo con que de hecho la principal característica por imagen, porque no siempre vamos a encontrar reacción perióstica, no siempre, es esa zona de transición para determinar si una lesión tiene características agresivas o unas características no agresivas, y partiendo de allí, definir si la neoplasia
vamos a determinar dos caminos, ¿verdad? Pero no desestimar también que en muchas ocasiones hay neoplasias malignas, metástasis incluso, que pueden tener características no agresivas y tener defectos focales líticos que no tengan una amplia zona de transición. La zona de transición es eso, donde empieza y donde termina el tumor, en la médula ósea o en la región cortical. Entonces, tener en cuenta tumores de células gigantes que tienen un espectro patológico morfológico bien amplio. Y el principal, ¿verdad?, es la edad, básicamente. De ahí parte el diferencial. Entonces, le agradezco porque es una muy buena clase. Usted la resumió, un tema muy amplio en una muy buena clase. Y qué bueno que participen los demás. Gracias, Jorge. Muchas gracias, doctora, por sus observaciones. Hola Jorge, buen día. Habla Edgar. Saludos a todos. Excelente clase, me gustó mucho. Resumió muy bien el tema, lo dio de una forma muy didáctica, muy bonita, y es un tema difícil. Y, y solamente quiero hacer énfasis que, como usted lo notó, todas esas lesiones que usted describió lo hizo muy bien a través de las radiografías de los pacientes. Entonces, el estudio ideal para estudiar estos pacientes es la radiografía, pese al pasar de los años. Solamente, Jorge. Muchas gracias, doctora. Jorge, estuvo excelente tu clase, muchas gracias. Y solo quedé con una duda. Fíjate que, por ejemplo, cuando mencionaste las lesiones que son benignas, pero que se pueden confundir mucho con las lesiones malignas y que incluso por biopsia podrían confundir al patólogo a que se tratase de una lesión maligna, ¿qué sugiere la literatura que se haga en esos casos como para no darle un tratamiento erróneo al paciente? Muy bien, Pedro. Para responder a tu pregunta, pues lo que la literatura que consulte sugiere, ¿verdad?, es simplemente integrar, porque el objetivo principal ante esos dos diagnósticos diferenciales, ¿verdad? En este caso nos referimos al osteosarcoma parosteal, ¿verdad? Sí. Diferenciarlo de un desmoide cortical y de una miositis osificante. Ambos son lesiones benignas, postraumáticas. Lo principal ahí es no llegar a la biopsia. Es decir, son lesiones, el libro las describe como lesiones que no se deben de tocar, porque histológicamente pueden tener una apariencia histológica agresiva. Entonces ahí simplemente es recordar los hallazgos típicos, ¿verdad? Porque es puro hallazgos radiológicos y la clínica del paciente. Entonces ahí simplemente recordar, ¿verdad?, que el osteosarcoma parosteal, número 1, va a ser una lesión mal definida, mixta, esclerótica, lítica, pero lo más importante, con una zona de transición amplia, mal definida, con reacción perióstica agresiva y discontinua, y de destrucción cortical, ¿verdad? Mientras que el desmoide cortical va a tener una reacción perióstica sólida, continua, ¿verdad?, sin destrucción cortical extensa, ni algo tan obvio así como el osteosarcoma parosteal, ¿verdad? Al igual que la miositis osificante, ¿verdad? La miositis osificante las calcificaciones son más periféricas y son más definidas que las del osteosarcoma parosteal, y son más hacia la periferia, a diferencia del sarcoma parosteal, que son más centrales. Ahora, esto va a depender, ¿verdad?, por ejemplo, de la experiencia que tenga el centro, ¿verdad?, y de los datos clínicos, que es lo más importante. Pero sí, la idea es siempre no, al menos el libro menciona no llegar a la biopsia. Solo como un intento de apoyo a lo que usted ya mencionó, como Pedro consultó, por ejemplo, cuando hay errores o dudas en el estudio histopatológico, que eso nos ha pasado. De hecho, no hace mucho nos pasó con un diagnóstico de un cordoma. Creo que Luis y Edgar saben más del caso.
En esos casos se debe recurrir a la reevaluación de la biopsia. Hay otra herramienta que nosotros vamos muy atrasados, pero por situaciones de país, con marcadores moleculares. Y para fines de imagen hay otra herramienta que es la medicina nuclear. La medicina nuclear, hay marcadores que ayudan en muchas ocasiones en estas lesiones difíciles de tocar, porque incluso no siempre hay que meter aguja o resecar las muestras. Esto puede incurrir hasta en riesgo de infecciones en el paciente y otras complicaciones o diseminaciones metastásicas. En esos casos, por imagen, tenemos las herramientas de medicina nuclear y resonancia magnética tiene un valor bien restringido en los tumores óseos porque casi todo se parece. No es como en cerebro, en otras situaciones en donde tenemos el chance de hacer diferenciales con difusión, con el ADC. En estos casos es más difícil. Pero fíjense que siempre responde a la premisa de la restricción en difusión cuando hay alta celularidad y demás, ¿verdad? Pero para fines prácticos, en nuestro país lo más inmediato que tenemos es la biopsia. En esos casos, pues yo creo que si la lesión es maligna, el patólogo se debe ver obligado a diagnosticarla, pero como somos humanos y puede haber errores de operador, hasta segundas opiniones son válidas y los marcadores moleculares, ¿verdad? Pero por imagen, no desestimar que tenemos la herramienta de medicina nuclear. En el país yo no sé si tenemos el chance, pero sí existe esa herramienta. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Y hay dos cosas que mencionaron también que siempre es importante, ¿verdad? Que por ejemplo el paciente de repente le va a llegar a resonancia y al final el diagnóstico estaba en la radiografía. Y la otra cosa que mencionó Jorge, que definitivamente la integración de todo es lo que nos va a dar el diagnóstico, porque una sola imagen nos puede confundir. ¿Qué tal que es un paciente con una osteomielitis y nosotros decimos que es un osteosarcoma, pero no sabíamos que el paciente tenía antecedentes de que tenía acceso o de que está con fiebre, que tiene PCR elevados? Entonces ahí, ante por ejemplo, dar un diagnóstico así muy dramático que pueda comprometer al miembro de una persona, entonces es integrar, pues, es como llamar, pedir el expediente, venga, explíqueme qué tiene el paciente, lo quiero ver, tráigame la radiografía, hasta agotar lo que se pueda para poder hacer el diagnóstico de forma integral, porque es bien fácil luego juzgar y decir, ay, miren que el radio dijo que era un osteosarcoma y al final era una osteomielitis, pero de repente el radio lo interpretó la resonancia, no le llegó y tal vez no tuvo el tiempo de hacer toda la integración y por imagen eso fue lo que él vio, pues. Entonces sí, hay que tener ese cuidado y sacar el tiempo de donde se pueda. Y una observación con eso que usted menciona, Claudia, fíjense que ahí van a ver, cuando tengan oportunidad de ver, en el hospital escuela se ve mucho tumor óseo que llega a estudios de extensión, y quizás ahorita lo han visto, pero para fines de estar rotando ahí en tomografía, pues uno reúne más casos. Fíjense que curiosamente, en todos los casos que llegan, por la ambigüedad clínica que existe, hay mucho distractor. El papá, la mamá dilatan en la casa el cuadro clínico, llevándolo donde sobadores y demás, porque le quedó un bulto después de que se golpeó. Entonces, curiosamente, hasta para estas situaciones en donde no se sabe si es benigno o maligno, por eso de un solo ustedes van a notar que antes de tener biopsia le piden tomografía de tórax para buscar, y el estudio de extensión en general, para buscar metástasis. Y curiosamente, la mayoría, lastimosamente en nuestro país, ya llegan con metástasis. Entonces ese es otro tip, que si la lesión pues ahí está muy discreta, en muchas ocasiones hasta el mismo estudio de extensión nos ayuda a diferenciar por la osteomielitis, que es una gran simuladora, entre otros, y ya vemos las metástasis pulmonares lastimosamente. Eso es lo que en mi corta experiencia he notado, y de hecho la literatura menciona que
es un problema clínico porque hay mucho distractor con el golpe, con la fractura patológica. Entonces, ahí lo van a ir notando ustedes, los R1, R2, cuando tengan la oportunidad de reunir más casos, que curiosamente ya llegan bien avanzados. Bien, no sé si alguien tiene alguna otra participación. Bueno, de no ser así, entonces damos por terminada la clase de hoy y nos vemos mañana.